Vamos a comenzar con este tema, entonces. Vamos a empezar hablando del tema de fisiología, o sea, la palabra fisiología. Como materia, ¿qué es? Su definición, rara vez preguntada pero importante entenderla, es physis y logos, lo que la separa. Physis y logos, aquí lo tengo separado. Physis y logos. Si desprendemos el tema de fisiología en sus etimologías, que te van a ser bastante útiles en medicina siempre, significa physis naturaleza y logos estudio o conocimiento. Correctamente, el, la definición exacta, la definición precisa de manual es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos o la lógica de la vida. Ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Se entiende, se entiende también como el estudio de la lógica de la vida. Verás que la palabra es mucho más amplia, ¿no? Todo, ¿se han dado cuenta? Toda materia empieza diciendo, esta materia es todo en el mundo y esta materia es la que te ayudará a saberlo todo y siempre esa materia es la más importante de todas las materias. Bueno, oh sorpresa, va a sonar raro, pero fisiología sí lo es. Fisiología de verdad sí es la materia más importante que has llevado en medicina y probablemente va a ser la materia más importante que lleves, porque si entraste a medicina es que te interesa saber cómo funciona el cuerpo humano y esta es la materia con la que lo vas a entender. Entonces, si tú sabes cómo funciona el cuerpo humano y de verdad en esta materia no agarres el camino fácil. Si hay posibilidades de que de repente no lees un tema o puedes nada más ahí agarrar un resumen chiquitín o puedes adivinar una respuesta, esta vez no. Esta vez no. Hay materias con las que se vale a veces tratar de abreviar porque pues sí es algo que tiene algo de paja de repente por ahí. Tal vez un poco de anatomía, un poco la farmacología, la embriología, pero fisiología no. Todo es importante, todo es excelente y es súper interesante. Entonces, cuando entiendas cómo funciona el cuerpo humano, vas a poder, se te va a hacer súper fácil llevar en los semestres siguientes por qué en microbiología, cómo cada patógeno, cada agente biológico ataca el cuerpo humano. ¿Por qué mecanismos? Se te va a hacer bien fácil entender cómo en farmacología, qué molécula actúa sobre qué receptor y por lo tanto, qué efecto tiene el cuerpo y por qué sirve para ciertas enfermedades un medicamento o fármaco. Se te va a hacer súper fácil entender por qué en patología la alteración de uno de los fenómenos que vamos a estudiar como normales se vuelve defectuoso y se convierte en una enfermedad. Y se te va a hacer bien sencillo las materias que vas a llevar entre cuarto y quinto año de medicina interna, porque la medicina interna es la versión clínica, es decir, enfocada hacia allá el paciente y la patología de la fisiología. O sea, de verdad, si tú quieres que tu vida sea más fácil en delante, aprende muy bien fisiología. Estoy casi seguro de que en medicina no te habían dicho hasta el momento, oye, de aquí en delante la cosa es mejor. No, ¿verdad? O sea, entras y te dicen, embriología, cuidado. Anatomía, cuidado. No, ahora está peor. Ahora viene fisiología. Aunque hay mucha gente que le cuesta un poco de trabajo adaptarse a la materia, te lo aseguro, créeme. Tu vida va a ser mejor después de fisiología. Todo va a tener sentido y la carrera, si la aprendes bien la fisiología, va a fluir mucho más sencilla porque ahora todo va a tener un fundamento. De manera que, dejando claro eso, cuando nos metemos a la materia de fisiología, pasamos a estudiar la homeostasis. Y esa palabra sí es pregunta de examen. Esa palabra sí es pregunta de examen, pero ahorita la deshago en sus detalles. Resumiendo, la fisiología entonces, fisis y logos, es el estudio de la lógica de la vida. Es una ciencia biológica que estudia las funciones biológicas de los organismos y estudia todos los procesos que ocurren en el interior del ser vivo para mantenerlos vivos y sanos. Vivos y sanos en un proceso de constante cambio o dinamismo. Y esto, ¿sí o no suena a paja? ¿Sí o no suena a que, ay, un cuarto renglón en una definición? Estudia procesos que están en constante cambio y dinamismo. Sí, ¿no? Es como,
siguiente, pero no. Este renglón te lleva a la siguiente definición. Nos va a llevar a la homeostasis. Ahorita te explico estos dos puntos. Nos va a llevar a la homeostasis, que es de verdad, el punto del estudio de la fisiología. La homeostasis o estado de equilibrio y normalidad entre el medio intracelular y el líquido extracelular por condiciones dinámicas. Te lo voy a explicar en un momento acá en el pizarrón grande, de este lado. Lo voy a desglosar. Antes de pasar a homeostasis, dejemos claros un par de puntos. Este punto y este punto los acaban de agregar al contenido. Tiene poco, un semestre o dos. La definición y función del método científico y metodológico. Tan simple como, para estudiar la fisiología y comprender la homeostasis a la que vamos a pasar a continuación, se utilizan dos procesos, el método científico y el metodológico. ¿Ok? Tranquilo, no te estreses, eso es todo lo que va a venir de esto. El método científico, ahorita es eso nada más. El siguiente semestre vas a llevar una materia que se llama metodología científica y vas a desglosar todos los pasos del proceso de metodología científica, cómo hacer investigación, publicar tus artículos, leer un artículo científico, que pues es una de las materias que dan muy feo en las facultades en general, pero que son súper útiles. Entonces también voy a por ahí darles contenido después, ¿ok? Bueno, y el metodológico no son lo mismo. El método científico es un método para producir información científica, o sea, un artículo publicado, una información validada por medio de hipótesis prueba. Consiste en el método de investigación para producir conocimiento oficial. Está basado en el conocimiento empírico, porque tienes que comprobarlo, y la medición. Y los pilares de este método son la reproducibilidad y la refutabilidad. ¿Ok? No te confundas, tranqui. Ah, tú lo estás llevando junto con fisio. Ok, muy bien. Entonces verás cómo esto se utiliza para demostrar, y fue el método que se utilizó para demostrar todo lo que durante la fisiología te voy a ir diciendo. O sea, no está fundamentado en créeme, güey. No, está estudiado con artículos. Ahora, el metodológico es otra cosa. Y quiero hacer demasiado énfasis en esto. El metodológico hace referencia a una forma de pensar, a una forma de razonar la información y el conocimiento. Atención, hasta aquí solo he hablado teoría y va a marcar la diferencia entre lo que he dicho. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? Ok, todo bien, todo bien. Un puntito o algo me sirve para saber que van al corriente. Perfecto. Ok, he hablado de teoría. Déjame te doy la razón por la cual mucha gente, si no enfrenta la materia de fisiología por la forma correcta, o sea, que no le entre bien como se debe, termina odiándola o sufriendo con ella porque no les gusta pensar. No les gusta usar la lógica. ¿Ok? En este momento, en este instante, olvídate de las preguntas tipo anato. ¿Cuál es el número de conductos que tiene? Adiós. Adiós. ¿Cuál es el nivel vertebral en el que? ¿El 2, el 3, el 4, el 5? Adiós. ¿Ok? Se fue. Esas preguntas de teoría, machete, de datos concretos, de tener que repetirlos para memorizarlos, vas, los escupes al examen y bla, adiós, se acabaron. Ahora vas a tener exámenes basados en un método lógico, que es la forma también, más el método científico, de interpretar y aprender la fisiología. Son estos los 4 pilares o pasos para tener un método lógico. Te voy a explicar estas palabras por si las preguntaran, lo que son este dato agregado, pero lo importante de este dato que te estoy dando es, las preguntas van a pasar de ser eso a ¿qué crees que pasaría si nosotros movemos
esto para arriba, esto para abajo y esto para acá y le pasa al paciente esta cosita y le das esta situación. ¿Qué pasa? Con su glucosa, ¿aumenta? ¿Disminuye? ¿Se queda igual? ¿No está asociado? ¿Qué ocurre? ¿Ok? De hecho, lo van a ir viendo al final. Así son las preguntas que te tengo desde el primer tema. Por eso se pone bien interesante. Al principio, como venimos de materias que son muy teóricas, lo primero en medicina, nos cuesta bastante trabajo de repente acostumbrarnos. Pero ya empezamos a razonar la fisiología y es lo que a muchos les da la sensación de, ay, no entiendo, ay, no entiendo. Está bien. Es, es no nada más leer y abarcar el contenido, entrenar tu pensamiento para que todo lo puedas deducir o inducir. Entonces ustedes van a estar leyendo y yo les voy a estar dando el análisis, sintetizando la información y enseñándolos a usar esta información que veamos, la prioritaria ya sintetizada, para inducir y deducir. ¿Qué son estas 4 palabras? Análisis. El análisis es el tomar cada pieza de la información que estás leyendo y profundizar en ella. Profundizar en ella, desglosarla, sacar sus componentes, de verdad entenderla a fondo. O sea, no se vale memorizar, tendrás que entender a fondo. Como nunca antes en la carrera. Síntesis. Una vez que entiendas toda la información, porque la desglosaste y la desmenuzaste así a fondo, vas a tener que sintetizar. O sea, no se trata de que la retengas toda en la cabeza, como era en anato, como era en embrio, en las morfológicas, no. Vas a sintetizar, vas a introducir en tu cabeza las piezas más elementales y fundamentales del cómo funciona esto que acabo de comprender. Ya lo comprendí, pero es demasiado. ¿Cuáles son las piezas fundamentales que no debo olvidar? Lo he sintetizado, extraer la esencia. Y luego vas a enfrentarte a casos clínicos y situaciones, preguntas de examen que te voy a ir poniendo y vamos a discutirlas para que veas cómo inducir y deducir. Esto es lo que te va a servir para en un futuro tú poder hacer diagnóstico médico. ¿Qué es inducción y qué es deducción? Inducción, inducción es... A ver, ¿qué es inducción y qué es deducción? ¿Alguien conoce la diferencia? Inducción y deducción. Uno es ir de lo general a lo particular y uno es ir de lo particular a lo general. ¿Cuál es cuál? Inducción. A ver, coméntalo público para que... Les voy a enviar una imagen, les voy a enviar una imagen. Se las voy a reenviar al grupo. Ahí va. Listo. Para que tengan el contexto. Inducción es llevar de lo particular a lo universal. Y la deducción es al revés. De lo general o universal a lo particular. Voy a subirlo un poco. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a poner un ejemplo burdo. De lo particular a lo universal. Juanito es un paciente diabético. Juanito tiene la glucosa elevada. Lo universal, la idea general que abarca muchas cosas sería: todos los pacientes diabéticos probablemente tienen la glucosa elevada. ¿Se entendió cómo de ejemplos particulares
me fui a lo general o a lo universal. Eso es la inducción. No confundan con la palabra introducción o así, no. La inducción es ir de lo particular a lo general. Repito el ejemplo. Juanito tiene la glucosa elevada. Juanito es diabético. De esa situación particular me fui a lo universal. Los diabéticos tienen la glucosa elevada. ¿Me expliqué con esto? ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Perfecto. Vamos a poner en enfoque ahora la deducción. La deducción es: los pacientes diabéticos tienen la glucosa elevada. Juanito es un paciente diabético, entonces, de seguro Juanito tiene la glucosa elevada. Listo. De la idea general te fuiste a lo particular. Son como versiones opuestas de forma de pensar. Listo. Ahí está. Ahí les mandé la imagen al grupo. Hay que repasarlo. Claro, los ejemplos no van a ser así de fáciles, pero es este tipo de razonamiento de una manera más compleja la que va a ser la que se encuentre presente entre tus preguntas de examen. Deducir e inducir cosas para responder tus casos clínicos. Ahora bien, tus casos clínicos, en el 95% de los casos, se va a tratar de homeostasis. Homeostasis. Antes de volver aquí a la imagen, ¿qué es homeostasis? Déjame desgloso esta palabra. La homeostasis es el equilibrio dinámico del cuerpo. Equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. ¿Recuerdas esto? Que la fisiología estudiaba dentro de las cosas los procesos de constante cambio en el individuo o en el organismo. Bueno, de esa manera, la homeostasis es ese equilibrio. La homeostasis es el equilibrio dinámico del medio interno. Equilibrio dinámico del medio interno. Mira estas dos palabras. Dinámico, medio interno. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir quién es el medio interno? Correcto, el líquido extracelular. El medio interno al que se refiere, es el líquido extracelular. Ahora, ahí, anótale. Ahorita vamos a volver aquí, pero subraya bien importantemente esto. Líquido extracelular. Líquido extracelular. La fisiología lo que estudia podríamos resumirlo como las condiciones del líquido extracelular. ¿Sabes lo que es el líquido extracelular? ¿Alguien me puede decir qué es el líquido extracelular? ¿Qué es el líquido extracelular? La sangre contiene algún líquido extracelular, pero la sangre no es todita líquido extracelular. Muy bien. El plasma sí es un ejemplo y el intersticio es otro ejemplo. Déjame te pongo un esquema por aquí. Déjame pongo un esquema facilito. Imagínate que este es un pedazo de tu tejido, ¿ok? Digamos que ese es un pedazo de tejido que te rebané y extraí. Así, ¡pup! Un bloque. En él habrá vasos sanguíneos. Voy a dibujar así como el vaso sanguíneo, como un conducto. En este vaso sanguíneo habrá células, eritrocitos. Y habrá líquido en el que flotan los eritrocitos, que se llama plasma. También habrá células afuera en el tejido, células. Y espacio lleno de líquido entre las células. Ahora, todo eso está lleno de agua. Todo está lleno de agua. Y tenemos el
líquido intracelular, líquido intracelular, y es el que está dentro de las células que forman el tejido, por ejemplo, las células del músculo, las células de las neuronas, las células que forman el tejido. También por otro lado está el líquido intracelular de los eritrocitos. Dentro del eritrocito, como todo lo que estaba aquí en el vaso sanguíneo era sangre, no puedes decir que la sangre es líquido extracelular. Todo lo demás, todo lo que está afuera de las células, ¿cómo se llama? Esto es súper, súper importante. De hecho, hay un tema de fisiología que vamos a ver después. Recuerden, vamos a estar con clases de este tipo, vamos a estar con los temas de fisiología durante estas 2 semanas que siguen. ¿Cómo se llama? Todo lo demás que no es líquido intracelular. Todo lo demás, lo que no está ni dentro del eritrocito ni dentro de las células de los tejidos, no es plasma, es el líquido extracelular. Líquido extracelular. Líquido extracelular. O sea, líquido afuera de las células. Y el líquido intracelular era líquido adentro de las células. ¿Ven la diferencia? El líquido extracelular es todo esto y todo esto, lo cual se compone de... ¿Qué es el líquido extracelular? El líquido extracelular es plasma, es decir, el líquido que se encuentra en el vaso sanguíneo, pero afuera del eritrocito, el plasma en el que flotan tus eritrocitos, más el líquido intersticial. El líquido intersticial es el que se encuentra afuera de las células, pero no en la sangre, así como en el tejido. Yo creo que todos están familiarizados y todos entienden el concepto ya de líquido intracelular, ¿correcto? ¿Intracelular ya quedó claro? Facilito, ¿no? El agua que está dentro de las células. Ok. Ya todos entendieron el concepto de líquido extracelular en general, afuera de las células. También yo creo que ya todos entendieron el concepto de plasma, que es el liquidito que está en tu sangre, pero que no son eritrocitos. ¿Eso sí quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Y resolviendo esa duda, líquido intracelular sería el citoplasma. Correcto, correcto. El líquido intracelular es el citoplasma de todas las células. Sí. Pero el agua propiamente, el liquidito ahí adentro. Pues sí, para ponerlo simple, el citoplasma. El líquido intracelular es el citoplasma de la célula. Perfecto. Ahora sí, yo creo del que todavía puede quedar duda es un poco el del líquido intersticial. Si tienes duda de qué es el líquido intersticial, ahí te va el ejemplo. ¿Te ha pasado que te des un raspón en una pared o en una rodilla o en algo, pero que no te alcance a salir sangre porque no rompiste ningún vaso sanguíneo? ¿Te ha pasado? Digamos, uy, digamos que te haces un raspón por aquí, te haces un raspón y no alcanzaste a romper un vaso sanguíneo, entonces no te sale sangre. Pero sí te acuerdas, exacto, que te salió un liquidito, que te empieza a salir un liquidito que es como amarillo, un líquido amarillito, sí. No es pus, no es pus, la pus es hasta que se infecte. Puede ponerse un poco pegajoso porque tiene ahí algunos componentes pues, en su composición que pueden dar esa sensación, pero en general todos estamos de acuerdo con ese liquidito amarillo. Bueno, ese liquidito amarillo que te haces cuando, por ejemplo, te arrancas un pedacito de piel, pero no llegaste a hacer sangrar ningún vaso sanguíneo, no rompiste ningún vaso sanguíneo, se te sale el liquidito amarillo, ese es el líquido intersticial. Y es el líquido que está bañando por fuera a todas tus células
de los tejidos. Ese es el intersticial. La suma del plasma más el intersticial es el líquido extracelular. Perfecto. Ahora sí, 100% comprendido qué es el líquido extracelular y sus componentes. Al 100. Excelente. Bueno, ese líquido extracelular, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ese líquido extracelular compuesto del intravascular, porque está dentro del vaso sanguíneo, sinónimo de plasma, y del líquido intersticial? ¿Por qué es tan importante? Porque esto es donde están nadando tus células. Tus células, eritrocitos en el vaso sanguíneo, y todas las demás células fuera del vaso sanguíneo, todas están nadando en el líquido extracelular. Por lo tanto, el líquido extracelular es el que conocemos como el medio interno. Y se usa mucho en fisiología que la homeostasis es el equilibrio dinámico del medio interno. Y volvemos a la homeostasis. Estado de equilibrio y normalidad entre el medio intracelular y el líquido extracelular, pero énfasis en que tú no lo mueves, el intracelular tú no lo mueves. Ese se regula así súper a la perfección por la célula. Los procesos fisiológicos que vas a estudiar van a enfocarse mayormente en el líquido extracelular o medio interno. El líquido extracelular o medio interno tiene la misma función, plasma e intersticio. Estar por fuera de las células y hacer que por medio de ese líquido les llegue la glucosa que necesitan, las moléculas que necesitan, las hormonas, retirar desechos. Es como si tú tienes peces, las células, en una pecera, la pecera tiene que tener agua, ¿no? Con los medios para que vivan, ¿cierto? Esa pecera, esa agua en la que nadarán los peces es el líquido extracelular. Ambos, en diferente zona. Muy bien. Entonces, ahí te va un dato bien importante. La homeostasis, que se define ya una vez a la etimología. Homo, que significa igual, y estasis, que significa estabilidad. Homo igual, estasis, estabilidad. Es la estabilidad, mantenerlo igual, pero nada más es la raíz etimológica. No se mantiene constante, no es siempre fijo. Como te decía, ya se acabaron esas situaciones donde esto es así, fijo y constante. Ya no. En fisiología vas a estudiar cómo esas cosas varían el equilibrio dinámico. ¿Qué es un equilibrio dinámico? Te lo pregunto de la siguiente manera y me lo vas a poder entender. Oye, todos ustedes que están ahorita en sesión, ¿es el nivel de glucosa en tu cuerpo siempre el mismo? Tus niveles de glucosa, y fíjate cómo lo voy a decir en lenguaje coloquial, ¿tu glucosa en sangre es siempre la misma? No, no lo es. Entonces, y de hecho, ya que ahora vas a estudiar fisiología, verás que lo importante no es el nivel de glucosa en sangre, sino en nivel de glucosa en el líquido extracelular. En el líquido extracelular, cuando te toman una gota de sangre para medirlo o algo, lo miden, pero en el plasma de esa sangre, que es el nivel también que se encontrará acá en el líquido intersticial, pero a él no puedes llegar a tener acceso. ¿Cómo lo sacas? Está difícil. Por eso medimos siempre las cosas en el plasma. Ajá, exacto. Entonces, el líquido extracelular, plasma intersticio, tiene niveles de glucosa para proveerle a tus celulitas. Ok, tú comes y ¿qué pasa con esos niveles de glucosa? ¿Qué pasa con esos niveles de glucosa? Suben, pero ¿puedes dejar que se vayan así hasta arriba y que suban y suban? No. Le tienes que hacer una regulación, tienes que controlarlo. ¿Con qué lo bajas? ¿Con qué bajas los niveles de glucosa? Tu cuerpo produce insulina. Y entonces la glucosa baja. Después de un rato. Y si baja de más, la puedes volver a subir. ¿Subir con qué? Con glucagón. Y así. O volver a comer. Entonces, ¿eso se mantuvo normal? No. ¿Se mantuvo constante? No. Ya entendiste lo que es equilibrio
dinámico del medio interno. Eso es homeostasis. Mantener los niveles normales o los niveles que deben de contener de todo, glucosa, pH, oxígeno, CO2, los niveles de las cosas que se encuentren en tu líquido extracelular, los vas a mantener constantes, pero mediante un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia. Y eso, todas, o sea, el 90% de las preguntas de examen de fisiología son, ¿qué pasaría si esto sube? ¿Esta otra cosa? Baja. ¿Esta otra cosa? También sube. ¿Esta otra cosa? Se queda igual. Como las preguntas que te fui haciendo. Oye, te subió mucho la glucosa. ¿Qué pasa con la insulina? Disminuye. Porque después de, después de comer te subió la glucosa y la controlas con insulina, etc. Sí me escucho. Tienes que activar ahí tu micrófono. ¿Hemos quedado claros lo que significa la homeostasis? Equilibrio dinámico. Y ha quedado claro que en fisiología lo que vas a estudiar no importa, o sea, no hay ningún lugar del libro que lo mencione claro, lo asumen que lo vas a entender de inmediato. No creas que vas a estar revisando si las cosas suben o bajan en la célula. Tú vas a estar contestando si las cosas suben o bajan en el medio interno, en el líquido extracelular. Y de hecho, uno de los temas que viene a continuación, que no lo vamos a poder abarcar el día de hoy, es aprenderse todos los niveles intracelulares y sobre todo extracelulares y cuáles son diferentes entre el plasma y el intersticio y por qué. Ahí está. Entonces ya quedamos, se mantienen estables y en equilibrio las condiciones del medio interno mediante un proceso dinámico. Lo que quieran agregar ahí a su nota, que les recuerde toda esta situación, pero creo que tal vez con esto ya es suficiente. Yo aquí le agregaría dinámico. Al 100. Ok, vamos a una parte bien interesante. Vamos a un asunto súper interesante. Oye, bueno, toda la fisiología se va a tratar de esto. Toda la fisiología va a consistir en estudiar equilibrio dinámico del medio interno. Si una cosa sube, a la otra, ¿qué le pasa? Bueno, o sea, la homeostasis. ¿Cómo vamos a estudiar la homeostasis o cuáles son los componentes que le vamos a estudiar? Bueno, el sistema de control homeostático tiene las siguientes piezas. El sistema de control homeostático tiene la variable regulada, el valor fijo o de referencia, el sensor, el centro de integración y el efector. Son 5 piezas. Y cuando no las has visto, se te llegan a mezclar, pero créeme que es bastante sencillo. Punto número 1. La variable regulada. La variable regulada. La variable, la cosa que mantendrás regulada en algún nivel. No el nivel al que lo vas a mantener. Atención ahí. No el nivel al que lo vas a mantener. ¿Qué cosa vas a mantener en ese nivel? ¿Qué? Nada como un ejemplo para dejarlo súper claro. La variable regulada es la variable que debes de mantener constante. Es la variable que debes de mantener en equilibrio. ¿Como qué ejemplos? La temperatura del cuerpo, la concentración de nutrientes como los niveles de glucosa, los niveles de aminoácidos, los electrolitos, el nivel exacto de sodio, el nivel exacto de potasio. Ojo, 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 ojo. Entonces, te pregunto y te aviso, con intención de truquearte,
¿Es acaso la variable regulada el nivel en el que debes de mantener cualquier cosa de líquido extracelular? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. No es el nivel, es la cosa que debes de mantener. Es temperatura, concentración de nutrientes, electrolitos. De hecho, aquí a mí me gustaría poner más que concentración de nutrientes porque te puede confundir un poco con eso. Yo diría la glucosa, la albúmina, unos ejemplos de nutrientes, ¿no? Para que no diga la palabra concentración. ¿Mm? En electrolitos agregaría los ejemplos como el sodio, el calcio y el potasio. Porque, oye, de verdad que te los vas a tener que aprender. Ojo ahí, muy buena pregunta. Fíjense la pregunta, está muy interesante, está súper interesante la pregunta. Oye, ¿la frecuencia cardíaca es una variable regulada? ¿Qué opinan? De hecho es pregunta de examen. Hubo una pregunta de examen. ¿Se te ocurrió ahorita? ¿O la viste en una preguntita de examen? Ok, de hecho fue una pregunta de examen. ¿La variable regulada frecuencia cardíaca existe? ¿Tiene que mantenerse en los valores de referencia? La respuesta es no. No. ¿No? Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. La frecuencia cardíaca no es una cosita en tu líquido extracelular que se tiene que mantener constante. No, la frecuencia cardíaca no es una variable regulada. La frecuencia cardíaca va a ser un efector, algo que va a servir, o sea, el corazón, la frecuencia cardíaca, que bombee más o bombee menos, va a ser algo que efectúe un cambio para mantener cosas en el nivel que deben estar. Si te pones a correr, ajá, como dices por ahí, y te anda faltando oxígeno en los tejidos, ¿qué va a pasar? Sube tu frecuencia cardíaca para que regrese a los niveles necesarios el oxígeno. La temperatura sí es algo que debes de mantener en un nivel constante. La glucosa sí es algo que debes de mantener en un constante. La albúmina también. Los electrolitos. Puedo agregar acá también el oxígeno. El CO2 tiene que tener un nivel. El pH tiene que tener un nivel. ¿Ya? ¿Va tomando forma esto? El calcio. El calcio que tengo aquí. Ajá, ok. Todo lo que tienes en líquido extracelular, todos los elementos que esto debe estar en tantos niveles. Ok. Todas esas son variables reguladas. Vamos a poner entonces ahora el concepto, si los confunde un poco, de la frecuencia cardíaca a un lado. Y ahorita van a terminar de quedarles claro. No es como decir, son solo lo que están en el líquido extracelular, porque los confunde con eso la temperatura. Pero la temperatura no solo está en el líquido extracelular, pero sí es una característica indispensable del líquido extracelular. También está igual en el intracelular, también, o sea, pero tu cuerpo, tu líquido debe estar a una temperatura constante. Si te sube o te baja demasiado, te mueres. Para tu funcionamiento normal debes de tener una temperatura normal. ¿Sí o no? ¿Ok? Va. Fíjense, déjenme le voy avanzando en estos puntos y conforme vayamos entendiendo los otros, quedan claras las dudas oye, y tal vez este caso particular. Van a ver. Miren, de entrada, ya entendimos los ejemplos y lo que es la variable regulada. Lo que debe de mantenerse a un cierto nivel. Ok. ¿Y cómo se llama el nivel al que debemos tener esa cosa?
¿Cómo se llama el nivel al que lo debemos de mantener? Eso es el valor fijo o valor de referencia. Valor fijo o valor de referencia. Más comúnmente conocido como valor de referencia. ¿Ok? Dígase de la siguiente manera. La variable regulada debe de mantenerse en el valor de referencia. Ejemplo. La glucosa debe de mantenerse entre 70 y 100 miligramos por decilitro. El pH debe de mantenerse entre 7.37 y 7.42. Ahí están usando una palabra interesante. Primero, yo creo que ya quedó claro lo que es el valor fijo de referencia, ¿verdad? Pero quiero que noten... no se preocupen, vamos a tener un tema que se llama pH, el tema de pH completo, y van a ver por qué, o sea, en realidad depende qué laboratorio es el que está midiendo las cosas. Algunos libros, algunas bibliografías y algunos laboratorios te reportan normal el pH como 7.37 a 7.42 y otros te dicen 7.35 a 7.45. Y yo te voy a enseñar en esos temas de pH a distinguir, o sea, aunque no sepas ni cuál era el normal de laboratorio, te voy a enseñar a distinguir cuál es el que tú vas a tener que usar en cada ocasión. ¿Ok? Se vuelve muy sencillo. De repente confunde tener dos rangos, pero tranquilos. Lo vemos en el tema de pH. Pero sí, cualquiera de estos dos se considera el rango normal. Uno más estricto, uno más holgado. Pero bueno, ya entendimos lo que es esto, el valor fijo de referencia. Énfasis en una palabra, énfasis en un detalle. Son rangos, son rangos. Y aquí, escríbele un asterisco bien grande, subráyalo, tatúatelo. Siempre busca el rango. ¿Cómo? ¿Cómo que busca el rango siempre? Ahí te va. Los libros por simplicidad, por practicidad didáctica, te van a decir el nivel normal de CO2, es más, uno con el que estés familiarizado. Seguro ya has tenido materias básicas y sabes que el pH del humano es ¿cuánto? ¿Cuál es el pH humano? ¿Cuál es el pH normal? Los libros que lees así de primera intención te dicen un solo valor. Dicen, el pH normal del humano es 7.4, ¿sí o no? Los libros vienen así, 7.4. Bueno, esta es de las cosas más peligrosas que te vas a encontrar en fisiología. O sea, y comparativo hacia tus exámenes. El libro va a decir, oh sí, los niveles de pH normal son de 7.4. Esto lo sube, esto lo baja, esto funciona así, ya está. Ok. Pero a veces los libros no te van a dar el rango, la variación. Yo durante las clases te voy a ir dando los rangos de todo. Es más, te sugiero que desde ahorita, en la parte final de tu libreta, dejes 4 páginas separadas o 4 hojitas separadas y ponle valores normales. Y durante todo el semestre y todo el curso yo te voy a ir diciendo los valores normales, los rangos de todas, o los rangos o valores de referencia de todas las variables reguladas que vamos a ir estudiando parcial tras parcial. Porque los libros no siempre lo ponen, ¿ok? En este caso es 7.35 a 7.45 o 7.37 a 7.42, ¿ok? El rango del pH. El de la glucosa, 70 a 100. Date cuenta, son rangos. Rangos. Te va a pasar 1000 veces mientras estudias fisio. El valor es tal, ¿y tú? ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Ok, me dieron un valor, pero tú vas a pensar o buscar cuál es el
rango. Pasa bastante, ¿ok? Demasiado. Y luego, como tú viste un valor fijo, te andas equivocando en el examen porque estaba en el examen un poquito arriba, un poquito abajo, pero no sabías que estás aún dentro del rango. Listo. Eso, importantísimo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ha quedado clarísimo también el valor fijo de referencia y que siempre es en rango? Vamos con el tercer punto. Vamos con el sensor. El sensor. ¿Cuál es el sensor? ¿Cuál es el sensor? Déjame te pongo acá ejemplos. Voy a usar esta otra que ya tengo escrito para ahorrar un poquitín de tiempo, ¿ok? Aquí tengo ejemplos. Lo voy a poner por aquí. ¿Cuál es el sensor? ¿Qué se te ocurre antes de verlo? Ok. Ok, tienen nociones perfectamente bien. El sensor es el, palabra clave, miren aquí lo tengo de otra forma escrito, el sensor o receptor. Son estructuras sensibles. Sensor o receptor. Estructura o elemento sensible a las variaciones de lo previamente explicado. Detecta el valor actual de la variable regulada. Es un receptor. Y el sensor, no en el primer parcial, pero en el segundo parcial, se vuelve una de las cosas más preguntadas. Segundo parcial es neurología, neurofisio. Y hay un montón de receptores, porque son, claro, piezas del sistema nervioso, qué tipos de receptores hay. De hecho, a veces lo preguntan al final del primer parcial y a veces lo preguntan al inicio del segundo parcial. Así que no lo descarten todavía. Ejemplos de receptores. Pues obviamente, si los receptores o sensores son los que detectan los valores actuales de la variable regulada, atención. Todo esto es en tu cuerpo. Sí, entiendo el ejemplo donde un termómetro detecta la temperatura, pero un termómetro es un elemento, un instrumento externo. ¿Cuál sería el nombre que se le da al termómetro interno? Termorreceptor. Ahorita aclaramos eso que comentas, Maru. Vas a ver por qué anda cerca, pero falta detalle. Entonces, detecta el valor actual de la variable regulada. Si hablamos de la temperatura, es un termorreceptor. Si detecta la osmolaridad, tema súper importante para fisiología, lo vemos como dentro de 2 clases. Termorreceptor es el que detecta la temperatura. El que detecta la osmolaridad, a ver, osmorreceptor. El que detecta... hay nombres genéricos también, por ejemplo, sustancias químicas, composición química. Quimiorreceptor. Un ejemplo de esto, un ejemplo de quimiorreceptor es el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo, que es el que detecta los niveles de oxígeno, CO2 y acidez en el líquido extracelular. El cuerpo carotídeo, lo recordarán de anatomía. No confundir con uno que detecte la presión. ¿Cómo se dice a lo que detecta la presión? ¿Cómo se le llama a lo que detecta la presión en el cuerpo? Baroreceptor. Como por ejemplo el
seno carotídeo. ¿Ok? Son ejemplos para que te quede más claro, conectándolo con las estructuras que has estudiando anatomía. Ahora, vamos a tomar contexto. La variable regulada, por ejemplo la temperatura, se debe de encontrar en una temperatura fija, como pues 36.5 a 37.5 grados. Ese es el valor fijo o de referencia. Y se detecta gracias al termorreceptor. Los termorreceptores que envían la información de la temperatura a la que se encuentra tu cuerpo, la envían a el centro de integración para que sea interpretada. Ahora sí, a ver Maru, ¿quién es el centro de integración que toma la información que viene del receptor y la interpreta, la integra y decide si se va a hacer algo o no se va a hacer algo? Excelente. El centro de integración es una estructura en tu organismo que integra la información recibida por el sensor y lo compara con el valor de referencia y entonces toma una decisión. ¿Están iguales o no están iguales? Si están iguales, no hago nada. Si no están iguales, tengo que tomar acción. ¿Ok? Eso es el centro de integración. Y el más común de los centros integradores, que sirve como centro de integración para prácticamente el 90% de las funciones de homeostasis en el cuerpo, es el hipotálamo. El hipotálamo. Otro centro de integración. Mira, por ejemplo, si nos vamos a centros de integración muy primitivos, yo tomaría como un centro de integración la médula espinal para los reflejos osteotendinosos básicos, porque solo son neurona recibe, neurona avienta, pero es un centro de integración no funcionando ahí tan especializado, ¿no? O cosas de centros de integración independientes podríamos encontrarlos si analizamos o estudiamos a fondo el intestino, que tiene su propio plexo neurológico o su propio sistema nervioso entérico, que es bastante avanzado y, o sea, tiene sus propios efectos respuestas ahí mismo en algún sitio, no tiene que llegar hasta hipotálamo. Ajá. Casos más particulares sería ya ir estudiando tema por tema. Pero el ejemplo para todo lo estudiable básico, el hipotálamo. No. Ahí va. Fíjate lo que hace un centro de integración. Integra la información recibida por el sensor y el valor de referencia, o sea, las compara. Dos cosas, el centro de integración integra una comparación entre el sensor y el valor de referencia. ¿Están iguales o no están iguales? No están iguales. Entonces inicia una respuesta correctora. Inicia, no la hace. No hace la respuesta correctora, solo la inicia. Manda la señal. ¡Hey tú! Empieza a hacer esto. Y el centro de integración puede mandarle acciones, a lo que me estás preguntando, a los efectores, a quien haga algo. Efectores, mecanismos que se ponen en marcha para mantener la variable regulada dentro de lo normal. Oxígeno, mira, oxígeno debe de estar en cierto nivel. El sensor dice, oh, está abajo el oxígeno. Lo manda, más bien el sensor dice, oh, este es el nivel de oxígeno. Y el centro de integración lo compara, esto debería haber de oxígeno. Oh, por Dios, hay bajo oxígeno. Y envía la señal. Diafragma, respira más. Pulmones, respiren más. Corazón, bombea más. De otra manera, por ejemplo, los niveles de hormonas tiroideas. Los niveles de hormonas son una de la variable. Todos los niveles de hormonas tienen que estar en ciertos niveles normales.
todo lo que tiene rangos en el líquido extracelular tiene que estar ahí en ciertos niveles. Ok, esa es la variable regulada, las hormonas tiroideas, en este caso que me preguntas. Deben de estar en torno al 1 o 2 nanogramos. El sensor detecta. ¿Cómo están los niveles de hormonas? ¡Pup! Le da la información al hipotálamo. El hipotálamo dice, oh, tenemos este nivel de hormonas. Y lo compara. Está fuera del nivel normal. Y junto a esta información dijo, está fuera de lo normal. Y le dice al efector, la hipófisis y la glándula tiroides, ponte a hacer nuevas hormonas porque faltan. Y el efector producirá hormonas para regresarlas a la normalidad. Y así con todos los ejemplos que se te puedan ocurrir. Y de eso se va a tratar la fisiología. De eso se va a tratar toda la materia durante todo el semestre. ¿Qué cosa debe estar en qué nivel? Y cuando se detecta que está fuera del nivel, cómo se lleva a cabo las acciones para corregirlo. Eso es fisiología. ¿Qué tal? ¿Suena interesante? Aquí está. Ahora, para no dejar la duda de hace rato, date cuenta cómo la frecuencia cardíaca es un efecto. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Los efectores son los órganos que trabajan para mantener las condiciones normales. Los efectores también pueden ser los órganos como los pulmones, el corazón, um, los riñones, ¿ok? Vasoconstricción, vasodilatación, los vasos sanguíneos ahí moviéndose para que fluya más sangre, fluya menos sangre, se llegue más temperatura a la piel y se pierda temperatura o no, sudar, no sudar, esos son efectos de los efectores. Ahora sí, ya que entendimos ese punto, ¿quedó claro lo que hablábamos desde el inicio? ¿Han entendido todo lo que he dicho al 100%? ¿Todo bien? Excelente. Ahora sí, aquí tenemos un pequeño esquema. Mecanismos que se ponen en marcha. Ah, no, eso era de lo anterior. Aquí está el ejemplo. Vamos a tomar un caso para platicarlo. Integrémoslo todo con un caso. ¿Qué les parece la temperatura? La variable controlada, temperatura, es en el centro de integración comparada con el valor de referencia, el cual ambas informaciones han sido llevadas a través del receptor. Bueno, el centro de integración ya conoce cómo debe estar el valor de referencia. ¿Ok? Entonces el valor de referencia se compara en el centro de integración con la variable regulada reportada por el sensor. Vamos a imaginar, te pones a correr o hace mucho calor. La perturbación es que te metemos un aumento en la cantidad de calor en tu cuerpo. Por lo tanto, la variable controlada aumenta. Digamos que la temperatura te sube. El centro de integración detecta que no hay equilibrio entre estas dos y dice hay que hacer algo. En- Entonces, envía señal a los efectores. A ver, dame un ejemplo de acción de los efectores si tuvieras aumento de la temperatura corporal. Muy bien, los efectores serían los vasos sanguíneos haciendo vasodilatación.
la piel haciendo sudoración. Y entre esas dos cosas de los efectores, vasodilatación de los vasos sanguíneos, sudoración de la piel y las glándulas sudoríparas, esos efectores han provocado que baje tu temperatura para modificar la variable controlada y que entre a estar de nuevo en el valor de referencia o rango de oscilación. ¿Qué tal? ¿Queda claro? Lo voy a poner aquí también. Me gusta también en este otro ejemplo. Aquí le tengo los valores. El valor de referencia son 36.5 a 37.5 para la temperatura. Eso lo sabe el centro de integración, el hipotálamo. Pero el sensor o receptores, que en este caso son termorreceptores porque estamos hablando de la temperatura, le va a enviar constantemente la información de la variable regulada temperatura. Los va a comparar. Volvemos al ejemplo. Digamos que te subió la temperatura porque corriste, es un día muy soleado, estás encerrado en una cajita, no lo sé, se descompuso el clima de tu casa. Y entonces detecta el sensor el nivel, se lo manda al hipotálamo, lo compara con el valor de referencia y dice, ay no, esto está muy arriba. Esto está muy arriba, tengo que regresarlo aquí. Entonces el centro de integración hipotálamo manda una señal a los efectores, la piel para que vasodilate y las glándulas sudoríparas para producir sudor y bajar la temperatura corporal y normalizar la variable regulada. Esto estará ocurriendo hasta que el sensor detecte, hasta que el sensor detectando la temperatura se la mande al hipotálamo y el hipotálamo diga, ya la normalicé con respecto al valor de referencia. Y estos circuitos son la homeostasis. Es un circuito, recuerdan, es cerrado, es un ciclo. Esto se repite y se repite y se repite y se repite. Ay. Bueno, creo que aquí está. Se repite y se repite y se repite y se repite. Si baja, hay que hacer cosas para subirlo. Si sube, hay que hacer cosas para bajarlo. Y eso lo vamos a estudiar en todos los temas con cada variable regulada. Y se van a empezar a integrar. Y vas a empezar a entender por qué van ocurriendo los cambios conjuntos que hay en el cuerpo. ¿Ok? ¿Todo perfectamente claro hasta este momento? ¿He sido claro? Muy bien. Vamos a cerrar el día de hoy con hablar de qué son las retroalimentaciones. Preguntas de examen sí o sí. Las retroalimentaciones. Tenemos 3 tipos de retroalimentación. De hecho, déjame te lo muestro aquí primero. Tenemos la retroalimentación negativa, la retroalimentación positiva y la retroalimentación anticipada hacia adelante o feed forward. ¿Ok? Una vez que te queden claras estas preguntas, me vas a poder responder las preguntas de examen que te tengo ahí un poquito más adelante. Ya lo tienes en tu manual. Acá lo tenemos. Retroalimentación negativa, positiva y anticipada. Vamos a verlo. La retroalimentación negativa es la normal. La retroalimentación negativa es la normal. Retroalimentación que ocurre como el 99% de las cosas en el cuerpo. Es la que está en todos lados. Los ejemplos más clásicos son lo hormonal, la temperatura, los niveles de glucosa, prácticamente todo en tu cuerpo. Todo tiene retroalimentación negativa. ¿Ok? Oye, ¿y qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es un fenómeno de equilibrar. Es decir,
la respuesta del efector disminuye el estímulo original. ¿Cómo? La respuesta disminuye el estímulo original. O también podría ser la que aumente la falta de estímulo. Déjame te lo pongo más en perspectiva. Yo lo escribo de la siguiente manera, si le quieres agregar así. Retroalimentación negativa. Si algo sube, el efecto lo baja. Si algo baja, el efecto lo sube. Exactamente. Provocamos la respuesta contraria. Lo que estuvimos estudiando. La temperatura subió, bájala. La temperatura bajó, súbela. La glucosa subió, bájala. Ahí está. Si la temperatura corporal sube, sudas para bajarla. Si la glucosa sanguínea sube, liberas insulina para disminuirla. Si la glucosa sanguínea baja, liberas glucosa del hígado para subirla. Equilibrar. Hacer lo contrario. ¿Quedó perfectamente claro la retroalimentación negativa? Súper bien. Aquí está. Un ejemplo es lo que me preguntaban. La regulación hormonal. Todo, prácticamente todo lo hormonal, es más, todo lo del cuerpo, o sea, olvídalo, todo en el cuerpo es retroalimentación negativa. Mejor apréndete los ejemplos que te voy a dar más adelante de lo que no es retroalimentación negativa. Y serás más feliz y más fácil. Ahí está. Es la más común. Vámonos sobre la retroalimentación positiva. Porque ya viste, esto es un ejemplo hormonal. Ah, hay que hacer más de estas y esto apaga esto. Así. Listo. Retroalimentación. Todo en el cuerpo. Este está más interesante. La retroalimentación positiva. Está rara. Fíjate, yo la escribo de la siguiente manera. La retroalimentación positiva es: si algo sube, el efecto es subirlo más. Si algo baja, el efecto sería bajarlo más. Ajá, exactamente. Suena raro, ¿no? Suena raro. Es un ciclo vicioso. O sea, si algo baja, lo bajamos más. Algo baja, lo bajamos más. Algo baja, lo bajamos más. O si algo sube, lo subimos más. Si algo sube, lo subimos más. Si algo sube, lo subimos más. Ah, caray, suena a que puedes explotar, ¿no? Bueno, ahí les va el detalle. La retroalimentación positiva es útil en casos muy específicos: el parto, la coagulación y el potencial de acción. Parto, coagulación y potencial de acción. Por ahí les agregamos otro ejemplo en las notas. Aquí está. Déjenme les digo por qué. Sí, cuando se sale de control, cuando ocurren situaciones no normales, no en estas situaciones fisiológicas normales, es malo para la vida, es riesgoso. De hecho, ahorita les platico un ejemplo. La retroalimentación positiva, cuando la respuesta del efector aumenta el estímulo original. Contracción del trabajo de parto. ¿Por qué? Así es como ocurre el parto. En el parto, el bebé, ya es grande, presiona el cérvix de la mamá. La presión en el cérvix libera oxitocina, una hormona que viaja por la sangre y provoca que el útero se contraiga más. Al contraerse más el útero, el bebé aprieta más contra el cérvix, produciendo más oxitocina, que provoca más contracción del útero, que provoca más apretón del bebé contra el cérvix. Y así, más oxitocina, más presión contra el cérvix, más presión en el útero. Y eso aumenta hasta que sale el bebé. Y entonces se termina. Por eso era necesaria la retroalimentación positiva en el parto. Siguiente ejemplo. Potencial de acción. Potencial de acción es uno de los temas más avanzados que veremos en primer parcial. Es uno de mis temas favoritos. Es cómo funcionan las neuronas y los tejidos excitables.
¿Por qué? O sea, se fundamenta la existencia y la acción-reacción ante el estar vivo, simplemente. Bueno, eso es por los potenciales de acción. Los potenciales de acción van a ver que es como estimulas una partecita de la neurona, digamos aquí, y eso estimula la parte siguiente, que estimula la parte siguiente, que estimula la parte siguiente. El día de ayer les platicaban en clase de potenciales y membranas, o les han contado sobre los canales de sodio sensibles a voltaje, ¿verdad? Bueno, unos abren a los de al lado, que abren a los de al lado, que abren a los de al lado, que abren a los de al lado. Así se propaga el impulso hasta que se termina la neurona. Esto sirve para que un impulso, una vez que se inicia, llegue hasta el final de la neurona. Retroalimentación positiva. Y la coagulación, cuando tú te cortas y se te hace un agujerito, se empieza a formar un poco de coágulo. Y ese coágulo forma más coágulo. Y ese coágulo forma más coágulo. Y ese coágulo forma más coágulo. Hasta que se te tape el orificio que te hiciste. Ajá, exacto. Eso, coagulación, sinónimo de hemostasia. Claro que sí, excelentemente. Y también por ahí, en algunas bibliografías, se le considera el pico de LH durante la ovulación un ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Dudas de la retroalimentación positiva? Súper preguntable. Súper preguntable, porque son súper poquitos ejemplos. O sea, uno te va a venir en el examen. ¿Cuál de los siguientes es ejemplo de retroalimentación positiva? O ocurre tal situación, bla, bla, bla. Es ejemplo de, y podría ser retroalimentación positiva. ¿Ha quedado claro? ¿Al 100%? Excelente. Vamos a lo siguiente. El último tipo de retroalimentación es la alimentación anticipada o feed forward o hacia adelante. El estímulo inicial es externo, se integra al sistema nervioso y el ejemplo clásico es la activación del sistema simpático. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien sencillo. Feed forward, anticipada o hacia adelante. Ejemplo, tú ves el perro a una calle que siempre te persigue, ¿qué te pasa? Te empiezas a acelerar el corazón, tus vasos sanguíneos empiezan a dilatarse en los músculos y te estás preparando para correr, se te dilatan las pupilas y todo preparándote para huir, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo antes de que empieces a correr del perro que te va a perseguir. Estás anticipando. Ese efecto del sistema simpático que te prepara para la lucha o la huida antes de. Ajá. O es como cuando sientes emoción que vas a competir en una carrera o algo así. En sus marcas, listos. Y antes de que empieces a correr, ya estás sintiendo cómo se te preparan los músculos, cómo vasodilata. Bueno, no sientes eso, ¿verdad? Pero sientes la emoción. Y esa emoción, la adrenalina, la activación del sistema simpático, hace que fluya más sangre a tus músculos, que se acelere tu corazón y te preparas para la carrera, digamos. O para un pleito y una jalada de greñas también aplica. Sí, con el que siempre te peleas o con la que siempre te peleas, bueno, sí, y te preparas. Todo eso. Te preparas antes de. ¿Quedó claro? Activación del sistema simpático como ejemplo de alimentación anticipada, feed forward o hacia adelante. ¿Listos? Declaramos oficialmente entendida la materia de fisiología apartado 1. Les voy a dar un ejemplo de qué pasa cuando esto no funciona. Y nos vamos a ir a las preguntitas de examen, ¿va? Cuando se pierde la homeostasis aparece la enfermedad. Cuando se pierde el equilibrio aparece la enfermedad. Ahí te va. ¿Alguien sabe para qué sirve temblar o los escalofríos? Aquí lo tengo. Para generar calor, exacto. Temblar. La actividad muscular de los escalofríos, o también conocido como calosfríos, así como. ¿Para qué sirve? Sirve para producir calor.
Entonces, la función de temblar y de los escalofríos es aumentar la temperatura corporal. ¿Queda claro? ¿Sí? Es muy obvio que si estás en invierno, tienes mucho frío, te pongas a temblar para producir calor. A todos nos queda bastante claro. Eso sería un ejemplo de retroalimentación negativa, ¿verdad? Pero ahora verás por qué cuando se pierde la homeostasis aparece la enfermedad. ¿Has notado que los pacientes que tienen fiebre tiemblan? Los pacientes que tienen fiebre, o sea, que les aumenta la temperatura corporal, se ponen a temblar y dicen que tienen frío y empiezan... ¿Lo has visto? Películas, en la vida real, ¿te ha pasado que cuando tienes fiebre como que te da frío y tiemblas? ¿Sí o no? Ok. Eso ocurre, eso ocurre. Con fiebre la gente tiembla. ¿Por qué? ¿Por qué si temblar aumenta la temperatura corporal y tú ya tienes elevada la temperatura corporal porque tienes fiebre? ¿No es ilógico? Bueno, lo que pasa es que te has enfermado, has perdido la homeostasis, tus mecanismos reguladores ya no están funcionando a la perfección. De hecho, hay una explicación bien concreta, fíjate. Hay unas sustancias que se producen cuando tienes, por ejemplo, una infección. En una infección se producen prostaglandinas e interleucina 2. Estas dos moléculas provocan una modificación del valor de referencia en el hipotálamo. ¿Te acuerdas lo que era el valor de referencia? El que decía en qué nivel debe estar. Ajá, los rangos. ¿En qué nivel debe estar? Bueno, estas sustancias, prostaglandinas e interleucina 2, mueve ese valor de referencia en tu hipotálamo. Lo sube. Y ahora el hipotálamo cree que tu cuerpo debe estar a una temperatura más caliente de lo que debería. Evolutivamente esto fue una cosa que ocurrió porque si subías la temperatura, combatías los bichitos que te estuvieron atacando. Claro que hoy en día, ya con los tratamientos médicos que existen, esto es contraproducente, sale peor, que por eso puedes controlar la hipertermia a la temperatura sin problema. Pero bueno, queda este asunto en el organismo. Entonces por eso cuando tienes fiebre, sobre todo cuando ya se subió de cierto nivel, cuando se puso muy elevada la temperatura corporal, necesitas enfriar al individuo. No se diga lo peligroso que es esto en los bebés, que les llega a subir la temperatura más y más y más por este mecanismo que hasta llegan a convulsionar por el nivel de hipertermia que tienen. Y el cuerpo los va a seguir subiendo y subiendo de temperatura. Por eso le das medicamentos como los AINES, solo un ejemplo, los AINES como la aspirina, que inhiben a las prostaglandinas. O entender perfectamente la fisiología me va a servir para saber que, por ejemplo, el paciente con fiebre se le movió el valor de referencia del hipotálamo por las prostaglandinas y yo le puedo controlar la fiebre con medicamentos como los AINES o la aspirina, porque estos inhiben a las prostaglandinas. Y si inhibo a las prostaglandinas, corrijo el valor de referencia en el hipotálamo. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Qué tal? Por eso te digo que te va a servir para entender medicina interna, farmacología, patología. Es el principio para todo. Aquí te empiezas a volver médico en esta materia. Exactamente. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Los pacientes que tienen fiebre tiemblan. ¿Por qué? Porque cuando ya estás enfermo, por ejemplo en una infección, estar enfermo de esos bichitos, lo que tengas, una infección te provoca fiebre. Y es porque la inflamación, tu enfermedad, hace que produzcas sustancias como las prostaglandinas y la interleucina 2. Estas dos moléculas que se producen cuando tienes inflamación, infección, enfermedad, ¿ok? Lo que hacen es ir al hipotálamo y moverle
el valor de referencia. Entonces el valor de referencia en el hipotálamo se modifica. Subió. Ahora tu hipotálamo cree que el valor en el que debes de estar es mayor. Haz de cuenta que llegan y le mueven al termómetro y le suben. Y tu cuerpo empieza a hacer más y más calor, más y más calor, más y más calor. Ya no se va a controlar solito. Ya no es como, oh sí, la fisiología dice que ahorita su temperatura subió y algo lo va a bajar. No, ya salió de control. Entonces llegan los fármacos, como los AINES o la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos que inhiben a las prostaglandinas. Flechita con un signo negativo es inhibición. Inhibe a las prostaglandinas, con eso detenemos lo que ocurrió, de mover el valor de referencia en el hipotálamo y por lo tanto tu hipotálamo vuelve a la normalidad y puede regular la temperatura corporal. También si está muy de urgencia, bueno, primeramente, ¿quedó claro por ahí? ¿Que me pediste que lo repitiera? ¿Sí? Excelente. Ahora, también cuando esto está muy de emergencia, así que está muy elevada la temperatura, no le das nada más el medicamento y te esperas. Si el bebé ya está, por ejemplo, en rangos de temperatura que va a convulsionar o algo, lo metes en agua. O sea, lo metes en una bañerita para regular la temperatura corporal lo antes posible. Que eso no se debe hacer con agua fría, se hace con temperatura al tiempo, agua al tiempo así, fresca, tibia, que como quiera esté más fría que él, pero que no sea el golpezón de agua helada, eso no se hace. Sí. Error común pensar que lo metes en hielo, ¿no? No, no lo metas en hielo. Es en agüita fresca, templada. Interesante. ¿Qué opinan? ¿Les gusta esto? Ahí terminan las notas. Y yo les termino con una idea en general. Para saber fisiología, para poder hacer fisiología, aprender fisiología y aplicar fisiología, vas a necesitar entendimiento y que tengamos mucha discusión, que tengamos mucho, a ver, dame un caso difícil, ok, así lo interpreto. No agarres el camino corto, no trates de irte por lo más fácil, aprovecha esta materia bien, ¿ok? ¿Listo para las preguntas de cierre? ¿Por qué no de golpe? Me preguntas por lo del cambio de temperatura. Porque, de hecho, mira, hay una razón incluso. Si tú metes a un individuo con una temperatura en agua helada, si tú lo metes en agua helada, ¿qué pasa en su piel? ¿Qué pasa en su piel con los vasos sanguíneos de la piel? Se vasoconstriñen, se cierran para que ya no fluya sangre a la piel. Porque, ay Jesús, ¿está bien frío eso? Se cierran los vasos sanguíneos de la piel, vasoconstricción. Entonces ya no va a fluir sangre por la piel y en vez de estar la sangre fluyendo por la piel para que tenga contacto con el agua y el agua se lleve la temperatura elevada, vas a hacer que ya no haya liberación de temperatura y al contrario le aumentas la temperatura en el interior de su cuerpo. Sí, sí, sí. Muy interesante, o sea, hay mil detalles, está increíble. Les digo que esta materia es insuperable. Bueno, vámonos con las preguntas. No, espérenme un segundo. Voy a cambiar la presentación a la que no tiene contestadas las respuestas. Listo, aquí estamos de vuelta con las preguntas sin respuesta. Vamos a ver el caso clínico. Masculino de 27 años, sano, participa en un protocolo de investigación. Durante el ejercicio debe de mantener el pedaleo de una bicicleta estacionaria con los siguientes parámetros. Duración del ejercicio 1 hora, intensidad del pedaleo 100 a 150 watts, frecuencia del pedaleo 100 a 140 revoluciones por minuto, resistencia del pedaleo 30 a 40%, distancia por recorrer 30 kilómetros. Durante la hora del ejercicio el sujeto se calculó que perdió 1.2 litros de agua por sudoración y una concentración de sodio en el sudor de 35 milimoles por litro. De entrada, este es el inicio del caso clínico. Hay un montón de cosas que todavía no entiendes. De hecho, en la siguiente clase te voy a explicar todo sobre
esas unidades que hablaron, las resistencias, las unidades watts, porcentajes, intercambios, revoluciones, porque ahí estaban las preguntas del examen de la 1 a la 8. Continuando con el mismo caso clínico, mientras el sujeto se preparaba para iniciar el ejercicio, antes de subirse a la bicicleta, su frecuencia cardíaca era de 68 latidos por minuto. Una vez que se subió en la bicicleta, se le pidió que estuviera listo. Y a la señal de inicio, su frecuencia cardíaca subió a 78 latidos por minuto. Preguntas 9 y 10. Ya las puedes abarcar con la clase de hoy. El aumento de la frecuencia cardíaca fue desencadenada por un mecanismo ¿de qué tipo? ¿Mecanismo de qué tipo? Alimentación negativa. A ver, ¿cuál? Ya me dieron todas las respuestas, a ver. La mayoría me está contestando correctamente. A ver, otra vez. Muy bien, muy bien. El aumento de la frecuencia cardíaca fue desencadenada por qué mecanismo? Se le pidió que estuviera listo a la señal de inicio y su frecuencia cardíaca subió a 78 latidos por minuto. Te da a entender que se subió a la bici y le dijeron, ¡listo! Y la frecuencia cardíaca le subió. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue una acción del sistema simpático en una competencia para que se le suba la frecuencia cardíaca preparándose porque va a pedalear, la emoción. Eso es una alimentación anticipada hacia adelante, feed forward, opción C. ¿Ven cómo les dije que ya son preguntas razonadas? Incluso con los conceptos más sencillos. Está padre, ¿no? O sea, se pone interesante. Ok, pregunta 10. En la respuesta anterior, el mecanismo se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza el mecanismo? Porque se aceleró antes de empezar. Exacto, porque fue antes de empezar. ¿Por ser un sistema cerrado? No. O sea, porque muchos sistemas son cerrados, no necesariamente los de anticipado. Ser desencadenados directamente por el sistema nervioso, truco, no es esta, no es esta. Que la activación del sistema simpático, que es desencadenada por el sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso, sea el ejemplo de anticipado, sea el ejemplo de esta situación, no quiere decir que todo lo que sea desencadenado por el sistema nervioso sea de alimentación anticipada, ¿o sí? ¿O sí? Dime, ¿eso lo caracteriza? O sea, que si es del sistema nervioso, ¿ya es alimentación anticipada? ¿No puede el sistema nervioso hacer por otro lado retroalimentaciones positivas? ¿O por otro lado retroalimentaciones negativas o positivas? Ah, por ejemplo, el potencial de acción que está en el sistema nervioso simpático, en las neuronas, es positiva. O la regulación de la sed o la frecuencia cardíaca, pero en regulación, retroalimentación negativa. Puede ser de otra forma, ¿no? ¿Qué cosa caracteriza invariablemente, innegable, como elemento indispensable para que sea alimentación anticipada? Modificar la variable regulada antes de que inicie con la actividad, antes de que sea necesaria. Esa es la característica. Aprendemos de esta... Claro, recuerda, yo siempre te voy a estar poniendo al final 2, 3, 4 preguntitas difíciles para que tú caigas en los trucos durante la clase y no caigas en los trucos durante el examen. ¿Todos claros? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Inmediatamente después... Inmediatamente después de que finalizó la hora del ejercicio,
La temperatura corporal del sujeto es de 37.8 grados. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Comparado con los rangos que te dije, empieza a anotar los rangos al final de tu libreta. Está elevado, muy bien, está elevado. La presión arterial en 135/85, también un poco elevado, ya los iremos viendo. Frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24. Se le toma una muestra de sangre en la que se miden los gases arteriales. Este va a ser otro tema donde te explicaré todos estos valores. Presión de oxígeno, 92 milímetros de mercurio. Presión de CO2, 45 milímetros de mercurio. Y un pH de 7.35. Ok. Fíjate cómo me brinqué las preguntas 11, 12, 13, 14. Porque son cosas que ya veremos. Pero la 15 ya la puedes responder. La 15 ya la puedes responder. Al finalizar el ejercicio, el sujeto tiene un aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar el exceso del CO2. ¿Esto corresponde a un mecanismo de qué tipo? Perfectamente bien. Es un fenómeno de retroalimentación negativa. Aquí abajo te lo explico. ¿Cuál fue el estímulo? Mucho CO2. Mucho CO2. Porque te pusiste a hacer ejercicio y produciste mucho desecho celular, CO2. Lo cual estimuló un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es el efecto de aumentar la frecuencia respiratoria? Bajar el CO2. O sea, empezó así y esto fue para bajarlo. Entonces es una retroalimentación negativa. Aquí te dejo otro par de rangos normales para que vayas agregando a tu lista, a tus tus últimas 4 hojitas de tu libreta. Ya tienes el de la temperatura. Y aquí te pongo el de rango normal de la frecuencia cardíaca, 60 a 100 latidos por minuto. Y rango normal de la frecuencia respiratoria, 12 a 20 respiraciones por minuto. Para que vayas ahí armando tu repertorio. Correctamente, este fue un ejemplo de si algo sube, el efecto lo baja. ¿Qué tal? Ya sigue el siguiente tema, Sistema Internacional de Unidades. ¿Quién diría, no? Les dije, las 3 paginitas de las notas de hoy estaban densas y les agregué estas preguntitas de examen porque dije, mejor que quede súper bien. Cumplimos con el horario tal cual planeado. Acabamos para las 10. Y terminamos con esta clase. Siguiente sesión, Sistema Internacional de Unidades.